Como estamos prácticamente a mitad de la campaña electoral para las elecciones del 19 de junio al Parlamento de Andalucía, me animo a hacer una reflexión sobre cómo están las cosas ahora mismo. Porque, verán, se suele decir que los debates electorales no marcan tendencia en el voto de la ciudadanía, que el porcentaje de votantes que mueven su voto es pequeño, que por lo tanto, bueno, es más una especie de liturgia democrática el ver lidiar a los distintos partidos políticos que el valor real que eso tiene en el peso del votante. Pero claro, hemos podido comprobar que no es así. Lo hemos podido comprobar en el primero de los dos debates que se han programado en las televisiones públicas para esta campaña electoral. Vamos a hablar tanto a nivel local de Almería, pero sobre todo a nivel andaluz. Y vamos a comenzar hablando del debate por eso, porque sus consecuencias se están dejando sentir. La primera de ellas, quizá la más vistosa, la más relevante, es que la candidata de Vox a la presidencia de la Junta de Andalucía, Macarena Olona, pues su partido anunció que se retiraba 3 días de actos públicos. Y ahora nos acabamos de enterar de que no va a dar ni un mitin más hasta el final de la campaña electoral. Vamos a ver si da el último mitin también. Pero de momento se ha apartado. Claro, cualquiera que viera el el debate, pues lo comprendería. Macarena Olona estuvo desubicada, absolutamente desubicada. Es decir, uno puede compartir o no las ideas de Vox, pero lo que está claro es que por lo menos hay que saber de qué se habla, dónde se habla, cómo se habla y con quién se habla. Y ella quedó desubicada. De hecho, les voy a poner algo que afecta a Almería y que demostró eso. Es decir, no se puede hablar, no sé, porque es incomparable la situación del Puche, barrio de la capital, con la situación del Ejido. Aunque en los dos sitios haya mucha inmigración, pero es incomparable. Es incomparable. Son situaciones que no tienen nada que ver la una con la otra. Y desde luego comparar ambas con lo ocurrido en París, en el partido de fútbol, en el famoso partido en el que se vio a gente saltando vallas, es incomparable. Es que son 3 realidades absolutamente distintas. Lo único que tienen en común es que hay personas inmigrantes en ellas. Claro, para quien todo lo que no es blanco y cristiano es inmigración que hay que expulsar o someter o algo así, pues claro, todo lo ven igual, cuando la realidad es mucho más diversa, mucho más diversa. Ese quizá es un serio problema que se le presentó, pero demostró que no tenía referente, no tenía conocimiento sobre nuestra... por decir otra cosa que ya no nos afecta tan directamente aquí, pero, por ejemplo, no es lo mismo un chiringuito, y no me refiero a los de playa, no es lo mismo un chiringuito político que un ente instrumental. Ella los metió todos en el mismo saco. Podríamos seguir con cosas. Les pongo otro ejemplo. Se puso muy seria mirando a la cámara diciendo, en el tema de la violencia machista, no violan
los hombres, viola un violador. No mata los hombres, asesina un asesino. Claro, la pregunta siguiente es, bueno, ¿y por qué cuando quien viola o mata es un extranjero, lo que se dice en Vox es los extranjeros, los inmigrantes violan y matan? ¿Por qué en un caso no generalizan y en el otro sí? Ese es el ABC de la xenofobia y el racismo. Pero quiero decir que más allá de estas interpretaciones, lo que está claro es que si su partido, por primera vez en la historia, le dice a su candidata, chica, quédate en casa, pues quizás sea porque, como ya se advirtió en su momento, el criticar que, siendo de Alicante y viviendo en Madrid, se presentara a presidir la Junta de Andalucía, pues no solo era un fraude de ley, es que dejaba en evidencia que difícilmente podía tener idea de nuestra realidad para transformarla. Otra cosa es que nos guste o no su proyecto, ¿vale? Esa es otra historia. Pero para transformar nuestra realidad la tienes que conocer. Y solo la puedes conocer si vives aquí. Si vives aquí, da igual donde hayas nacido, si eso no es el problema. Puedes haber nacido en Tetuán, o en Senegal, o en Alicante. ¿Qué problema es? Lo importante es que vivas en esta tierra, que la conozcas, la ames y estés dispuesto o dispuesta a luchar por ella. Esa es la clave. El conocimiento y el amor por una tierra. Luego el proyecto político ya cada cual tiene el suyo. Por eso les digo, fíjense si ha tenido importancia ese debate. Otra cosa importante en ese debate que ha marcado, y es la tendencia de Ciudadanos. El papel que hizo Juan Marín fue muy loable. Hay que tener en cuenta que partía prácticamente de 0 escaños, porque es lo que le daban las encuestas. Esas encuestas han cambiado de tendencia. Juan Marín ha subido. Habrá que ver si sube lo suficiente como para tener 2 o 3 escaños, y también si esos 2 o 3 escaños son suficientes para Juanma Moreno, que por otro lado, ahora hablaremos de él, sigue siendo quien lidera las encuestas. Pero aquí les he puesto ese doble ejemplo de las consecuencias del debate. Vayamos a otro. Juan Espada. Bueno, Juan Espada se encontró con un ambiente fácil para él, hay que decirlo, porque le podían haber respondido a muchas cosas y no le respondieron a nada. Yo no sé si la estrategia del Partido Popular es la acertada. Es verdad que quien más tenía que perder en ese debate era Juanma Moreno, el presidente y candidato a presidente. Pero, a ver, a lo más que llegó fue a recordarle que Juan Espada estaba en los gobiernos de Manuel Chávez. No dio el detalle de que ambos están condenados por corrupción, pero a buen entendedor, con pocas palabras basta. El hecho es que Juan Espada sigue manteniendo su campaña. Fíjense si no le respondieron. Les voy a dar un detalle. Fíjense si no le respondieron, que llegó a quejarse de que Andalucía era la penúltima en gasto sanitario por habitante. ¿Quieren que les dé los datos? Pues sí. El señor Espadas tenía razón. Andalucía es la penúltima en gasto sanitario por habitante. Ahora bien, hasta la llegada del Partido Popular era la última. Desde que llegó el Partido Popular ahora, se ha subido más de 150 euros el gasto sanitario por habitante. Pero no solo eso, es que desde 2009, ojo, desde 2009, el gasto sanitario por habitante en Andalucía era el más bajo
de toda España. Claro. Sí, es muy fácil decir, es que somos los penúltimos. Sí, pero con ustedes éramos los últimos. Los datos están ahí, quiero decir que eso se pueden buscar. Juan Espada salió a buscar a buscar votantes, pero verán, le hablo de las consecuencias de ese debate y cómo lo hemos oído bien. Las encuestas no se mueven. O sea, después de ese debate, Juan Espada no ha cambiado su estrategia. Sigue hablando de lo mismo y de la misma manera. Es decir, y las encuestas, los tracking que tienen los partidos políticos, no han movido hacia arriba a Juan Espada, con lo cual se le complica todavía más la posibilidad de gobernar. Aquí me atrevería a recordar dos detalles que ya en los podcasts que hemos ido sacando hablamos de ellos, ¿no? Los millones, los miles de millones invertidos en Almería y que no cuadran por ningún sitio. O sea, realmente es muy complicado ver de dónde sale ese dinero, ¿no? No de dónde sale, sino a dónde supuestamente ha llegado. Las dos izquierdas que tiene a su vera, por Andalucía y Adelante Andalucía. Miren, vamos a la provincia de Almería. Nada. Así se lo digo. Nada. No hay movimiento. No hay movimiento. Hay algún meeting, algún acto, con escasas referencias, únicamente algo en la prensa, pero asistencia mínima. De hecho, se están celebrando muy pocos actos políticos. Con público me refiero. Todos los partidos, todos los partidos. Pero estos dos, los dos de la izquierda, menos todavía. Y eso, pues porque no acaban de arrancar. La izquierda no es que esté dividida, es que ni fragmentada, está hecha añicos. Y sus mensajes son también, buscan en ocasiones, ya lo hemos visto, salirse un poco de lo común con el único fin de poder llamar la atención. Ahora bien, hemos visto que quien únicamente se ha enfrentado de un modo más directo a Macarena Olona en aquel debate fue Teresa Rodríguez, que llamó a Vox el brazo armado, el brazo político, mejor dicho, brazo armado no, el brazo político del machismo, pero bueno, del terrorismo machista, para ser más exacto. Pero ya está, eso le ha dado unos minutos de popularidad a Teresa Rodríguez, pero la cosa se ha quedado ahí. Y en cuanto a Juanma Moreno, pues la verdad es que está haciendo una campaña, yo me atrevería a decir que excesivamente plana. Si atendemos a lo que he comentado, en general la campaña electoral está siendo plana, está siendo insulsa. Pero es que la del Partido Popular están jugando demasiado a la defensiva, es decir, no quieren meter la pata. Saben que cuentan, electoralmente al menos, con un respaldo muy mayoritario de la ciudadanía, saben que no les va mal contando los datos que hay, pues tanto en el tema económico como en el sanitario, como en el educativo, los datos están ahí. Fíjense, y a eso es otro detalle interesante, fíjense si los datos del Partido Popular son irreprochables, que el Partido Socialista ya ha prescindido en gran medida de utilizar algunos bulos que venía usando. Por ejemplo, el despido de 3.000 profesores. No es cierto. Hay 3.000 profesores más, 3.000 más que cuando estaba el Partido Socialista, sin contar los refuerzos COVID, sin contar los de música y danza, sin contar con los que hay en inspección educativa. Hay 3.000 más.
Bueno, es que el dato está ahí, lo pueden buscar en internet, en la Consejería de Educación, que dirige todavía, Ciudadanos, en recursos humanos, busquen el dato, está ahí, está la estadística, año por año, ahí hay 3.000 más. Claro, ya eso tiene un límite de engaño. Los sanitarios, recuerdan que se han despedido a 8.000, no, vamos a ver. Con el tema del COVID se contrataron a 20.000, se renovó a 12.000, quedaron 8.000 pendientes y se les volvió a contratar. Claro, ya cuando el dato está ahí, los números están ahí, pues no hay más que hablar. Pero seguimos, las listas de espera, hay esperando la misma gente que antes de la pandemia. Quiero decir que la gente que hay en lista de espera quirúrgica son numéricamente, al menos en la provincia de Almería, los mismos que había cuando el PSOE dejó el gobierno, con la diferencia de que hemos tenido por medio una pandemia. Es decir, que incluso después de hacer frente a una pandemia no se han aumentado las listas de espera. Yo creo que eso al menos es un éxito. Habría que ver qué habría ocurrido si no se produce la pandemia. Si a pesar de la pandemia se han mantenido las listas, quiere decir que igual si no hay pandemia hubiesen bajado. Pero la dependencia, se muere X gente esperando. Miren, dimos los datos, se ponen los mismos que se morían con el PSOE, la misma cantidad de personas, la misma. Los datos están ahí. Datos del Ministerio de Igualdad, que es quien lleva este tema. Entonces, claro, todo eso quizás va calando, y por eso el Partido Popular prefiere hacer una campaña plana, porque a estas cosas, ya les digo, estos datos los he buscado yo, porque es que el Partido Popular ni siquiera está entrando al trapo de responder a estas cuestiones. Quizás es demasiado plana, quizás están amarrando demasiado. Vamos a ver si en lo que queda hasta el día de las elecciones nos preparan algo pues que genere algún tipo de impacto especial. Por eso les digo que está siendo un poco insulsa esta campaña, porque también hay otros temas que podrían interesarnos, temas que están quedando con poca fluidez informativa. Más propuestas concretas a los ciudadanos. O sea, ¿qué obras, infraestructuras, proyectos? Les pongo un ejemplo. La mesa del ferrocarril de Almería convoca a los partidos políticos. Vamos a ver si el AVE, que es nuestro principal problema, que no tenemos ferrocarril, depende del gobierno central. Bueno, no parece que tenga mucho sentido. No parece, ya digo, que tenga mucho sentido. Insisto, vamos a ver cómo se resuelven estos días que quedan, esta segunda etapa que va a comenzar ya mismo de la campaña, y vamos a ver si por lo menos alguien nos da una alegría informativa, ¿no?